Olá, bem-vindo a nosso estudo diário da lección de la Escuela Sabática oferecido por la editorial adventista Sa Feliz e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. Começaremos hoje a lección 6, titulada El Misterio del Evangelio. E vamos a empezar por el versículo para memorizar de la semana, Efesios 3, 20 y 21, que dice: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos y entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. La lección de hoy nos lleva al corazón de la carta a los Efesios, donde nos encontramos con una verdad sorprendente y revolucionaria en aquel tiempo, que fue la inclusión de los gentiles en la familia de Dios. Para muchos de nosotros hoy en día esto puede no parecer tan impactante, pero en la época de Pablo era una verdad que desafiaba convenciones profundamente arraigadas. El plan de salvación de Dios hasta entonces parecía estar dirigido principalmente al pueblo judío, pero Pablo reveló que este plan se extendió más allá de las fronteras de Israel, para abrazar a toda la humanidad. Aquí vemos el corazón de la buena noticia del Evangelio. No hay favoritismo en el reino de Dios. Nuestra herencia en Cristo Jesús no está determinada por nuestra etnia, por nuestra cultura o cualquier otra división humana. Todos somos coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la misma promesa. Pero Pablo no se conformó con proclamar solo esta verdad. Él vivió de acuerdo con ella, a pesar de las adversidades. Él fue perseguido, encarcelado y finalmente ejecutado por causa de su misión. Sin embargo, su compromiso con el Evangelio nunca vaciló. Se regocijó en el ministerio revelado y se mantuvo firme, incluso ante las pruebas más duras de la vida. El ejemplo de Pablo nos sirve hoy como un llamado al compromiso y al coraje. Sin importar los desafíos que enfrentamos en nuestro ministerio, nosotros somos llamados a permanecer firmes y a proclamar el amor de Cristo que abraza a todas las personas. Así que permite que tu vida sea un testimonio digno y vivo de este Evangelio, inclusivo, y que a través de tu vida y tu testimonio la gracia de Dios brille para todos a tu alrededor. La lección del domingo aborda una parte notablemente hermosa y desafiante de la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo nos brinda un vistazo a su experiencia personal de sufrimiento y lo más importante, cómo él entendía y redefinía este sufrimiento a la luz del Evangelio. Pablo comienza el capítulo identificándose como prisionero de Cristo Jesús. Esta es una declaración audaz y poderosa. Lejos de ser prisionero del Imperio Romano, Pablo se ve como prisionero de Cristo. No se considera aquí cautivo de las circunstancias, sino alguien a servicio de un propósito divino superior a todo lo que estaba pasando. Aunque física y literalmente estaba encadenado por el Imperio Romano, Pablo declara la soberanía de Cristo sobre su vida y sobre la situación que estaba viviendo. Debemos comprender lo radical y desafiante que era esta afirmación de Pablo. En el siglo I, las condiciones de las prisiones romanas eran terribles. No había comodidades básicas que asociamos con las prisiones modernas, como alimentación o como alguna instalación sanitaria. Prisioneros como Pablo dependían de la generosidad de amigos y familiares para sobrevivir. Ser prisionero era un estado de completa deshonra, vergüenza, una humillación tremenda. Pero aquí está el corazón de nuestra reflexión de hoy. Pablo rechaza la lógica del mundo que coloca la vergüenza en su sufrimiento. En cambio, él ve sus tribulaciones y su prisión como una fuente de honor. Porque todo eso sucede, como dijo él, en favor de ustedes.
Su sufrimiento no es una señal de derrota o vergüenza, sino de un profundo compromiso con la causa del Evangelio. Sus cadenas no son marcas de subordinación o subyugación al Imperio Romano, sino una insignia de una dedicación que nada puede socavar. Hoy debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo enfrentamos las adversidades en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a enfrentar las tribulaciones y los sufrimientos como lo hizo Pablo, sabiendo que estas pruebas tienen un propósito en nuestro llamado divino? Podemos mirar más allá de la perspectiva del mundo y ver nuestra situación con los ojos de la fe, reconociendo que incluso en nuestras luchas y pruebas somos prisioneros de Cristo, no de las circunstancias, sino de Cristo. La lección del lunes comenta sobre el fascinante pasaje de Efesios 3, 1 al 6. En una sección de la carta donde Pablo destaca un tema central del Evangelio, la universalidad de la gracia de Dios expresada en la inclusión de los gentiles como coherederos de la promesa divina. El apóstol Pablo escribe a los creyentes gentiles en Éfeso consciente de su papel y comisión dadas por Dios. Él se presenta como un portador de la dispensación de la gracia de Dios, una expresión profundamente rica y sugestiva. En el contexto bíblico, dispensación se refiere a la gestión o la administración de un asunto, de una casa. Aquí Pablo no solo enfatiza su responsabilidad en difundir la gracia de Dios, que es el Evangelio, sino que también destaca que su ministerio es para los gentiles, es decir, para aquellos que antes eran considerados extraños a las promesas de Dios. Luego, Pablo aborda un misterio, un tema recurrente en sus cartas. En sus cartas, Pablo hace referencia a muchos misterios, como el misterio de la plenitud de los tiempos, los misterios de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio y varios otros misterios. En el contexto paulino, de la literatura paulina, un misterio no es algo inescrutable o enigmático, sino una verdad que antes estaba oculta y que ahora ha sido revelada por Dios. Este misterio de Cristo en Efesios es en esencia la maravillosa realidad de que en Cristo Jesús la distinción entre judíos y gentiles se anula. La gracia y la salvación se extienden a todos indistintamente. El punto culminante de este pasaje es cuando Pablo expresa el corazón de este misterio. En sus palabras, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 6. Es decir, en la iglesia de Dios todas las distinciones humanas caen. Judíos y gentiles que estaban separados por barreras culturales y religiosas, ahora están unidos en Cristo. Son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa. Esta profunda unidad e igualdad es algo que Pablo celebra apasionadamente. Es la visión de una nueva humanidad en Cristo donde la hostilidad es reemplazada por la armonía, la separación por la comunión. ¿Cómo estamos viviendo esta realidad del misterio revelado de Dios? Reconocemos y celebramos la inclusión universal en la familia de Dios que trasciende a todas las distinciones humanas. Tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? La lección de hoy comenta sobre la autopercepción de Pablo. El apóstol se reconoce como el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8, un retrato de humildad que paradójicamente sirve para reforzar el poder de la gracia de Dios. El Evangelio no es un regalo concedido debido al valor intrínseco de un individuo, sino un testimonio de la generosidad de Dios. Ahora bien, esta visión de sí mismo por parte de Pablo nos enseña algo más profundo aún.
Observa la progresión en su autoconciencia a lo largo de sus cartas, comenzando con la afirmación de ser un apóstol divinamente nombrado en Gálatas. Pasa a reconocerse como el menor de los apóstoles en 1 Corintios, hasta verse a sí mismo como el menor de todos los santos en Efesios y finalmente como el principal de los pecadores en 1 Timoteo. En cada paso, a medida que se acerca más de Dios y al ministerio que Dios le ha encomendado, se ve contrastado cada vez más con la santidad de Dios. Cuán verdaderas son las palabras de Elena de White cuando dijo: cuanto más cerca estés de Jesús, más defectos sentirás en tus propios ojos. Luego la lección nos presenta una idea intrigante. La iglesia, esta comunidad unificada de los gentiles y los judíos, se convierte en el medio a través del cual la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 10. ¿Qué significa eso? La iglesia se convierte en un poderoso símbolo del poder de Dios para superar las divisiones más profundas. Además, este evento no es solo una demostración de unidad entre los seres humanos, sino también un testimonio poderoso de Dios para los principados y potestades celestiales. La unión de judíos y gentiles en una sola iglesia muestra el cumplimiento de la promesa divina, la eficacia del plan de salvación y la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal. En el contexto más amplio del conflicto cósmico entre el bien y el mal, la unidad de la iglesia sirve como una afirmación de la derrota final del mal. Desafortunadamente, lo contrario también es cierto. Cuando hay divisiones y discordias en la iglesia, Dios es deshonrado y los principados y potestades se regocijan con ello. La iglesia, desde esa perspectiva, es mucho más que una simple congregación de creyentes. Es el escenario de una proclamación cósmica de la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal. El simple hecho de la existencia de la iglesia reuniendo a personas que antes estaban divididas, separadas, ahora en una sola familia, esto es un testimonio de la eficacia del plan de Dios. En su unidad, la iglesia anuncia la derrota final de las fuerzas espirituales negativas y revela el cumplimiento de la visión de Dios, que es reunir en Cristo bajo su cabeza todas las cosas en el cielo y en la tierra. Efesios 1:10. Ahora observa cómo tú puedes ayudar a tu iglesia local a vivir esta unidad. Este es el reto que tenemos para hoy, para nuestra vida. Vamos a la lección del miércoles. Cuando leemos la carta de Pablo a los Efesios, encontramos un tesoro de palabras llenas de significados. Es como si cada frase fuera una perla escondida que necesitamos desenterrar. ¿Sabías que en Efesios 3, 14 y 15 Pablo está haciendo un juego de palabras entre padre y familia? Eso no se nota en castellano, pero en griego, el idioma original, sí se nota. El término para padre es pater y para familia es patria. Son palabras similares en griego. ¿Por qué esto es importante? Simple. Esta conexión entre las palabras muestra que nuestra familia, la familia que tenemos aquí en la tierra, incluso con todas las imperfecciones, está conectada a algo más grande, a una familia celestial, una familia que lleva el nombre del Padre. Nuestra familia, a pesar de todas las fallas, no está abandonada a su suerte. Está bajo el cuidado amoroso de Dios, que ama y cuida de familias imperfectas, como la tuya, como la mía, la de todos. Y no termina ahí. Pablo oró para que nosotros, los creyentes, experimentemos una vida marcada por la fuerza interior, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y la cercanía de Cristo. Él quería que estuviéramos enraizados y cimentados en amor, como un árbol que crece fuerte y firme, con raíces profundas en el suelo del amor de Dios. Increíble eso, ¿no?
Ahora algo muy intrigante. Pablo describe algo con anchura, longitud, altura y profundidad. ¿Qué rompecabezas es este? ¿A qué se estará refiriendo? Algunos dicen que estas 4 dimensiones se refieren a la sabiduría de Dios. Otros argumentan que es el poder de Dios o tal vez incluso el templo espiritual. Pero una de las interpretaciones que más me encanta es que estas dimensiones están describiendo el amor de Cristo. Imaginen eso, un amor tan vasto que necesitamos 4 dimensiones para comenzar a entenderlo. Entonces, si hoy te sientes perdido, recuerda, eres parte de una familia increíble que pertenece a Dios, que es amada por Él. Y ese amor es tan grande, tan amplio, tan profundo, que nunca podremos comprenderlo completamente. Esas son buenas nuevas para nosotros hoy, ¿no? Y espero que este amor llene tu corazón en el día de hoy. La lección de jueves se basa en Efesios 3, 14 al 19, donde Pablo está orando por los creyentes. No solo está orando, sino que también nos muestra algo muy profundo sobre cómo Dios nos ama y cuida de nosotros. Cuando Pablo dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, versículo 21, no está diciendo que la iglesia y Cristo están en el mismo nivel, como si fueran la misma cosa, o que tienen el mismo valor. Lo que realmente está diciendo aquí es que la iglesia, que somos nosotros, los seguidores de Cristo, es un lugar donde la gloria y el amor y el poder de Dios se muestran al mundo entero. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él nos guía y nos sustenta. Por lo tanto, la gloria se le da a Dios a través de Jesús y la iglesia unidos en propósito y en amor. Ahora, sobre la expresión por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, Pablo no está aquí diciendo que la iglesia permanecerá en la tierra por los siglos de los siglos, por siempre, y que Jesús no regresará. No es esto. Él está diciendo, lo que está haciendo es que está celebrando el hecho de que el amor y el poder de Dios son tan increíbles que seguirán siendo importantes e impactantes para todas las personas en todos los tiempos. En otras partes de Efesios, Pablo nos recuerda que Dios tiene un gran plan para el futuro que incluye el día en que Jesús regresará para rescatarnos de una manera definitiva. Quizás la parte más inspiradora de este pasaje sea cuando Pablo describe cómo Dios nos ama. Él habla sobre el amor de Dios que es tan grande, increíble, que ni siquiera podemos comprenderlo completamente. El maravilloso de todo eso es que este amor no es solo algo que sentimos, sino que realmente cambia nuestras vidas. Pablo incluso dice que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 3, versículo 19. Eso significa que Dios quiere vivir en nosotros y a través de nosotros, llenando nuestras vidas con su amor y su presencia. Entonces, si estás pasando por un momento difícil o tienes dudas en tu vida, recuerda estas palabras de Pablo. Dios está con nosotros, nos ama más de lo que podemos imaginar y tiene un plan para nosotros, no solo para ahora, sino también para la eternidad. Hoy vamos a reflexionar un poco más sobre Efesios 3, 14 al 19, un pasaje que resalta la grandeza del conocimiento de Dios que tenemos a nuestra disposición. En este pasaje, Pablo desafía la idea de quedarnos estancados en nuestra jornada espiritual con Dios. Nos presenta la posibilidad de estar llenos del amor de Cristo, un amor que supera todo entendimiento humano. Esto puede parecer un llamado demasiado grandioso, considerando nuestras limitaciones. Sin embargo, nos corresponde preguntarnos, ¿estamos aprovechando todas las oportunidades divinas para expandir nuestra experiencia espiritual? ¿Estamos viviendo la abundancia de bendiciones espirituales que tenemos en Cristo o nuestra experiencia cristiana ha permanecido raquítica o estancada? Debemos ver este llamado a la plenitud
no como un ideal lejano, sino como una invitación a la acción. Tenemos que buscar activamente un mayor entendimiento de las cosas de Dios. Entender plenamente a Dios es un regalo divino revelado a través de Cristo. Esto implica abrir nuestros corazones al amor de Dios y arraigar nuestras vidas en este amor. Para cultivar esta plenitud, primero necesitamos buscar a Dios de manera intensa. Esto significa dedicar tiempo a la oración, la meditación en la palabra, la adoración y el servicio. También debemos estar dispuestos a dejar todo lo que nos obstaculiza en nuestro crecimiento con Dios. En segundo lugar, debemos confiar en que Dios nos transformará. La plenitud del conocimiento de Dios no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, es un regalo de Dios para aquellos que se rinden y que confían en Dios. Yo quiero concluir el estudio de esta semana con las palabras de Pablo en Efesios 3, 20 y 21, el versículo para memorizar de la semana, que dice: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, nos vemos mañana para empezar una nueva semana de estudio. Fuerte abrazo, adiós.